Bienvenidos a la quinta clase sobre la Biblia. Repasemos rápidamente. La última vez hablamos del papel de los profetas. Ellos fueron enviados por Dios para llamar al pueblo a volver a Él y seguir sus pactos. Proclamaron que la verdadera fe se basaba en lo que ocurría en el mercado y el barrio más que en el templo. Por desgracia, el pueblo ignoró a los profetas y su desobediencia fue castigada al perder la tierra y enviarlos al exilio. Dios siguió siendo fiel y a cabo de un tiempo sacó al pueblo del exilio y lo restableció en la tierra, aunque no con su antigua gloria. Dios continuó trabajando para cumplir los pactos con Abraham, el del Sinaí y el hecho con David. En el siglo I, la nación judía estaba bajo la ocupación romana y había desarrollado algunas ideas propias sobre un Dios único y verdadero y sobre quiénes podían ser incluidos como su pueblo, y que la ley era su vínculo con Yahvé. El escenario está listo para Jesús y los evangelios. Cada uno de los evangelios mira a Jesús a través de un lente diferente y se centra en los detalles que resaltan lo que quieren destacar. Los eruditos consideran que el Evangelio de Marcos es el primero que se escribió. Marcos presenta a Jesús como el Mesías perturbador. El público para el que escribió Marcos incluía a los romanos. Tomó el tiempo para explicar varias tradiciones judías y retrata a Jesús como un líder con autoridad. El tono del Evangelio es de urgencia. Jesús no pierde el tiempo, sino que siempre está en movimiento. Casi parece un informe periodístico, solo los hechos. Marcos presenta a los judíos como si quisieran dominar el mundo, pero Jesús los llamó a servir al mundo. En el Evangelio de Mateo, Jesús es el Mesías profetizado. El público de Mateo son los judíos y otras personas profundamente religiosas. Mateo se centra en Jesús como el cumplimiento de todas las esperanzas del Antiguo Testamento, pero reinterpretado radicalmente. El tono de Mateo es sombrío y majestuoso. Su tema es Jesús como un nuevo comienzo para el pueblo elegido. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Mesías compasivo. El público al que se dirige son los griegos y los que buscan la verdad. A menudo se llama a Lucas el Evangelio de los grandes perdones, porque Jesús trata con los impuros, humildes, marginados, desheredados y los invita a entrar. Lucas subraya la alegría de los que creen y viven su fe. A diferencia de Mateo, Lucas describe a Jesús como el nuevo comienzo para toda la humanidad, no solo para el pueblo elegido. El Evangelio de Juan describe a Jesús como la palabra definitiva de Dios. El público de Juan se dirige a todo el mundo y describe a Jesús reinterpretando las creencias del Antiguo Testamento y sustituyendo sus prácticas. El Evangelio de Juan está impregnado de un rico simbolismo. Juan presenta a Jesús relevando la Torá como vínculo entre Dios y el pueblo. Al hacerlo, Jesús forma un nuevo Israel a partir de sus discípulos. Los eruditos creen que Marcos escribió primero y se utilizó como plantilla para que Mateo y Lucas organizaran sus evangelios. Haremos un resumen de Marcos para ver cómo sitúa los relatos cronológicos y geográficos al contar la historia de Jesús. Al volver al capítulo 1 de Marcos, nos damos cuenta de que no hay una narración del nacimiento. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos se mete de lleno en la historia de Jesús declarándolo Hijo de Dios. No pierde tiempo, va directamente al grano. Primero nos presenta a Juan el Bautista, que es el precursor profetizado del Mesías. Juan llevó a cabo su ministerio de predicar el arrepentimiento bautizando a la gente, incluyendo a los judíos. Esto es notable porque los judíos no se bautizaban, recuerde, ellos se sentían parte del pueblo de Dios simplemente por nacimiento. Solo los gentiles que eligieron convertirse al judaísmo fueron bautizados. Y Jesús viene para ser bautizado. Leemos que cuando Jesús salió del agua, el Espíritu descendió sobre él como una paloma. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. La voz del cielo llamó a Jesús su Hijo amado, lo cual proviene del Salmo 2, salmo asociado a la celebración de un nuevo rey que asciende al trono de David. ¿El mensaje? Los judíos recuperan a sus reyes. La frase en ti me complazco proviene del profeta Isaías capítulo 42 y es uno de los llamados cantos del siervo. Estas profecías de Isaías declaran cómo debe comportarse el Mesías como siervo del pueblo.
El bautismo de Jesús sienta las bases de su ministerio. Es el prometido rey de David, pero gobernará de rodillas como un siervo. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás durante 40 días. En Marcos no nos enteramos de los detalles de la tentación como lo hacemos en Mateo y Lucas. Mateo y Lucas registran que Satanás tentó a Jesús para que convirtiera las piedras en pan después de haber ayunado 40 días. Satanás tentó a Jesús a lanzarse desde el templo para que los ángeles pudieran rescatarlo de forma espectacular. Una tercera tentación fue que Jesús obtuviera todo el poder del mundo si se postraba y adoraba a Satanás. Los 3 evangelios informan que Jesús no sucumbió a las tentaciones de Satanás. Después de la tentación, Jesús viajó a Galilea, donde pasó la mayor parte de su ministerio. Galilea era de hecho una región más segura del país, más alejada de las autoridades religiosas de Jerusalén. De hecho, Jerusalén se presentaba como la ciudad de oposición a Jesús. En Galilea, Jesús proclamó el tema de su ministerio. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. El Evangelio de Marcos se centra en las acciones de Jesús. Hay menos enseñanzas extensas o parábolas como las que se encuentran en los otros evangelios. Se centra más en lo que Jesús muestra para identificarse, unido a la enseñanza y predicación. Jesús demostró que era el Mesías por la variedad de milagros que hace. Este primer grupo de milagros son milagros de curación. Jesús dio vista a los ciegos, oídos a los sordos, Él habla a los mudos y ordenó a los cojos que caminaran. Todos estos son signos que Isaías profetizó que ocurrirían cuando el Mesías apareciera. El siguiente grupo de milagros es el de los milagros sobre la naturaleza. La Biblia y especialmente los Salmos conceden el poder sobre la naturaleza solo a Dios. Por eso cuando Jesús ordena que se calme la tempestad o camina sobre las aguas, el mensaje es que tiene el poder de Dios. También hay 2 alimentaciones milagrosas de una gran multitud de personas. La primera es la alimentación de 5,000 hombres judíos en Galilea, donde los discípulos recogieron 12 cestas de comida sobrante. Las 12 cestas simbolizan las 12 tribus de Judá que la nación esperaba que se reunieran cuando viniera el Mesías. La segunda es la alimentación de 4,000 hombres gentiles en la Decápolis con 7 cestas de comida sobrante, simbolizando las 7 naciones que vivían en la frontera de Israel y que los judíos odiaban. Si captas que los judíos creían que el maná volvería cuando viniera el Mesías, las implicaciones de estos milagros de alimentación se pueden entender, especialmente cuando no solo los judíos se beneficiaban de los milagros, sino también los gentiles. El tercer grupo de milagros son sobre demonios y espíritus malignos. Jesús se enfrentó a los demonios y los expulsó derrotando a los seguidores de Satanás. Este es otro poder atribuido solo a Dios. El último grupo de milagros se relacionan con la muerte. Jesús resucitó a una niña de entre los muertos y resucita a Lázaro según los evangelios de Lucas y Juan. Estos milagros cumplieron las esperanzas mesiánicas de las que hablaron los profetas Isaías y Daniel. Esto nos lleva al punto de inflexión del evangelio de Marcos. Jesús estaba en Cesarea de Filipo, lo más lejos de Jerusalén que llegó según Marcos. Después de que Jesús había hecho todos estos milagros que apuntaban a la verdad de quién era en realidad, hizo 2 preguntas muy importantes. La primera pregunta a los discípulos fue: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron a Jesús Elías o Juan el Bautista u otro profeta, pero entonces Jesús lo hace personal. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro soltó la respuesta: tú eres el Mesías. Pedro al menos entendió a lo que apuntaban todas las señales, pero Pedro no entendió la clase de Mesías que Jesús estaba llamado a ser. Pedro, los discípulos, los líderes religiosos y muchos otros judíos anhelaban un Mesías como el rey David, un guerrero conquistador que restauraría la nación de Judá y su religión. A medida que se desarrolla la historia nos damos cuenta de que el objetivo de los judíos y de la gente es el poder, el prestigio y la posición. Querían que la ocupación romana terminara y recuperar su posición como nación líder en la región. Jesús debe enseñar a los discípulos lo que es realmente el Mesías. Aclara que seguirle significa ser un servidor de los demás, sin límites de a quién se sirve. Seguir a Jesús es una cuestión de responsabilidad, no de privilegio.
Jesús terminó prediciendo su muerte y resurrección 3 veces. Cada vez los discípulos estaban más confusos y Jesús tuvo que aclarar lo que quería decir mientras viajaba de vuelta a Jerusalén al encuentro con su destino. La primera aclaración está en Marcos 8. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo y lleve su cruz. El segundo se encuentra en Marcos 9. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y la tercera se registra en Marcos 10. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir. Podemos ver que Jesús se esforzó por enseñar a sus discípulos lo que debían esperar cuando llegaran a Jerusalén. Jesús llegó a Jerusalén el domingo anterior a la Pascua. Entró en la ciudad no en un caballo de guerra que simboliza la conquista, sino en un burro que simboliza una misión de paz. Jesús fue recibido en la ciudad con gritos de hosana que significan sálvanos. Tras pasar la noche fuera de la ciudad, Jesús regresó a Jerusalén el lunes y atacó el templo por negar el acceso a los gentiles y explotar a los fieles mediante el sistema de sacrificios. Él y sus discípulos volvieron al día siguiente y Jesús se enfrentó a los líderes religiosos cuando estos le exigieron que justificara sus acciones. En primer lugar, los líderes trataron de inculpar a Jesús como traidor a Roma cuando le preguntaron si era lícito pagar impuestos a Roma, la nación ocupante. Estaban seguros de que tenían a Jesús atrapado. Si decía que los judíos debían retener sus impuestos, los romanos los tacharían de rebelde. Si decía que los judíos debían pagar sus impuestos, Jesús disgustaría a todos los judíos que consideraban a los romanos infieles, indignos de gobernarlos. Pero Jesús respondió: dad al César lo que es del César, monedas romanas, y a Dios lo que es de Dios. Enseguida trataron de inculpar a Jesús como un traidor a sus enseñanzas religiosas, cuando le preguntaron sobre la doctrina de la resurrección. Los saduceos, un grupo de líderes religiosos, no creían en la resurrección, así que trataron de atrapar a Jesús con una pregunta hipotética. Jesús se dio cuenta de su estratagema y los regañó por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Un escriba escuchó a Jesús discutiendo con las autoridades y sintió verdadera curiosidad por una cuestión de principios muy debatida entre los rabinos. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Jesús respondió, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los judíos definieron a su prójimo como un miembro de Israel y establecieron límites en cuanto a la medida en que amarían incluso a sus compañeros judíos. Pero Jesús vincula el amor a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas con el amor al prójimo. Él redefinió al prójimo como todos y eliminó cualquier límite a ese amor. Por último, Jesús argumentó que es mucho más grande que el propio David, ya que éste llamó Señor al Mesías. Si Jesús es el Mesías, como ya ha demostrado, entonces incluso David proclamó que Jesús es más grande y los intentos de las autoridades por atrapar a Jesús son inútiles. Jesús continuó enseñando que el reino de Dios podría ser dado a los gentiles si los judíos no cambiaban, porque la ley fue dada para reflejar la salvación, no para ganarla. En otras palabras, tú obedeces la ley porque sabes que ya tienes una relación con Dios. Recuerde, Abraham estaba en una relación con Dios mucho antes de que la ley fuera dada en el monte Sinaí. La ley no le da la salvación, significa la relación que ya tiene. Jesús llegó a acusar a los fariseos de manipular la ley para evitar realmente su cumplimiento. Jesús definió al verdadero Israel como aquellos que lo reconocen como Mesías, Señor y Salvador. La mayoría de la gente no vio la irrupción del reino y lo rechazó. En la Pascua, Jesús celebró la comida tradicional con sus discípulos, pero cambió la comprensión del pan y el vino.
Jesús se convirtió en el Cordero sacrificado para salvar al pueblo de ser esclavo del pecado. La comida que era la Pascua se convirtió en la comida que los cristianos celebran como la Cena del Señor. Jesús fue arrestado porque los líderes religiosos no podían tolerar la amenaza que suponía Jesús para su poder y autoridad. Fue juzgado por el tribunal religioso judío y condenado a muerte por blasfemia. El gobernador romano Poncio Pilato permitió finalmente que se llevara a cabo la ejecución a pesar de que no encontró ninguna falta en Jesús. Jesús fue anunciado como Mesías en su bautismo. A medida que su ministerio se desarrollaba, Jesús encarnaba las respuestas a las preguntas que la gente se hacía sobre el tipo de Mesías que Dios enviaría. Cuando Jesús entró en Jerusalén justo antes de la Pascua, fue aclamado como la persona que salvaría a los judíos de los romanos. Pero a medida que Jesús demostraba que su poder se ejercería desde una posición de servicio, cada vez más la gente se alejaba, incluida la mayoría de sus discípulos. En el momento de su crucifixión, Jesús volvió a quedarse solo y parecía que su misión había fracasado. Sin embargo, la cruz se convirtió en el trono donde Jesús venció al pecado y su resurrección 3 días después demostró su victoria sobre la propia muerte como había prometido a sus discípulos. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Al final de Marcos, los discípulos fueron instruidos para ir a Galilea, donde verían a Jesús y comenzarían a entender realmente las implicaciones de su ministerio y misión, su muerte y resurrección. Algunas conclusiones importantes. Cada escritor de los evangelios presenta la historia de Jesús a través de su propio lente para convencer a un público diferente de la verdad, que Jesús cumple todas las profecías del Mesías y las promesas de los pactos con Abraham y David. El bautismo de Jesús inaugura su ministerio como el Mesías prometido que gobierna como siervo. Jesús demostró la irrupción del reino de Dios con la curación, la integridad y el poder sobre el pecado, Satanás y la muerte. El verdadero Israel, el verdadero pueblo elegido, es el que reconoce a Jesús como Mesías, lo acepta como Salvador y lo tiene como Señor de su vida. Si quieres conocer más detalles sobre los evangelios y la historia de Jesús, te animo a que consultes las notas con sugerencias de lectura y estudio. Gracias por acompañarnos. La próxima vez continuaremos con la historia de los primeros seguidores de Jesús en las décadas posteriores a su resurrección. Hasta entonces, mantén la fe.